Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos visto, si aquí, por alguna razón, tapamos el drenaje linfático aquí en el esquema. ¿Qué pasa si algo obstruye este drenaje linfático? ¿Qué le va a pasar al individuo o a ese órgano o tejido? ¿Dónde se va a quedar esa presión de 1 milímetro de mercurio que corre a través de los vasos linfáticos? En el espacio intersticial. Así es, y esa presión, ¿sí? Que nosotros la medimos como 1 milímetro de mercurio, nosotros lo traducimos en agua, ¿no? Y entonces aquí es donde se va a quedar esa agua. Ahora, ¿qué puede causar esto? Que se obstruya un vaso linfático. O un conjunto de vasos linfáticos, ¿no? Puede ser una neoplasia. Puede ser una megalia, ¿no? Que un órgano llega a crecer por diversas circunstancias. Una megalia. Puede ser un absceso, un granuloma ahí cerca del vaso sanguíneo. Inclusive puede ser un órgano que tenga inflamación, ¿sí? Que comprima ese vaso sanguíneo. Y entonces ese excedente de agua aquí en este espacio, que es el tejido intersticial, pues nos lleva a lo que conocemos como edema, ¿no? O trasudado. ¿Sí? Edema o trasudado. Que es un líquido de más que meramente está constituido por agua. Ahora, ¿qué pasa si en los vasos sanguíneos, ¿sí? Tienen más agua de lo normal, ¿sí? Que se eleve la presión hidrostática. Pues lo mismo, ¿no? Vamos a tener un excedente, generalmente de agua, en el espacio intersticial y edema. Ahora, ¿qué puede elevar la presión hidrostática? La congestión. ¿Sí? Que se acumule sangre venosa, porque esto de la presión hidrostática puede ser, están involucrados los dos vasos, ¿no? Los dos lados, el lado arteriolar y el lado venular. Entonces, si existe algo que esté impidiendo el drenaje del lado venular, pues hay congestión. La inflamación.
¿sí? De un tejido u órgano, generalmente aumenta la presión hidrostática. Una iatrogenia, que nosotros pongamos una solución, una terapia de líquidos y que la pongamos demasiado rápido y por consiguiente incrementemos rápidamente la presión hidrostática de esos vasos sanguíneos, se aumenta la presión y nos va a causar edema, ¿no? Y también se puede llegar a aumentar la presión hidrostática por cualquier enfermedad que curse por una falta de producción de orina, ¿no? Una insuficiencia renal. Si en la insuficiencia renal no se produce orina, se retiene agua y se eleva la presión hidrostática. Ahora, ¿qué pasa si baja la presión coloidosmótica? ¿Sí? Intravascular. Si baja la presión coloidosmótica intravascular, también puede ser del lado, está involucrado el lado venoso y el lado arterial, ¿no? Si esto sucede, nos va a llevar también a salida de agua de los vasos sanguíneos. No se puede retener porque nos faltan esos solutos, ¿no? Y ya vimos que la presión coloidosmótica está representada muy bien por, pues, el que la representa mucho mejor es la albúmina. Entonces, la albúmina es un constituyente muy importante para mantener la presión coloidosmótica. Ahora, ¿qué puede bajar la albúmina? La albúmina ya dijimos que la produce el hígado. Entonces, cualquier problema hepático, ¿sí?, en donde esté involucrada el metabolismo hepático, puede llevar a no producir buena cantidad de albúmina, ¿sí? Ahora, pero para que el hígado produzca albúmina, pues necesita insumos, y los insumos se van a proveer a partir de la alimentación, porque la albúmina pues requiere de aminoácidos y requiere de energía, porque se va a sintetizar a partir de la síntesis de proteínas en los hepatocitos. Entonces, cualquier proceso que curse con desnutrición, ¿sí?, cualquier proceso que curse con desnutrición puede llevarnos a que se baje la producción de albúmina. Ahora, hablando de desnutrición, algunos ejemplos que nos puedan llevar a la desnutrición, aparte de no tener buena cantidad de alimento, ¿sí? A veces hay desnutrición porque no tienen acceso a al alimento, ¿no? Pero aparte de eso, algo que curse por desnutrición, que cause desnutrición. Algunos Un exceso de medicamentos. alimentación. Medicamentos.
cuáles Sí. medicamentos pueden causar desnutrición? Tal vez algunos que usan para ¿Qué bajar de medicamentos? peso o subir. Pues lo que pasa es que ya no se tomarían como medicamentos, sino como tóxicos. O sea, un medicamento es aquel que te lleva o ayuda al organismo por un proceso patológico. ¿Sí? Entonces, realmente, lo que hacen algunos medicamentos, bueno, esos tóxicos que llegan a tomar pueden llegar a ocasionar daño hepático, disminuir la albúmina, ¿sí? Difícilmente ocasionan desnutrición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente se presentan en los humanos ese tipo de problemas. Y en los animales, pues no los vamos a ver tan fácilmente. ¿Alguien más había comentado algo? Un exceso de alimentación también puede llevar desnutrición, ¿no? La desnutrición es un exceso o una falta. Así es, pero quitando eso, ¿qué puede llegar a ocasionar desnutrición? ¿Sí? No enfocándonos en la disposición de ese alimento. Los parásitos generalmente consumen dendritos celulares y también sangre. Y una de las cosas que mayormente consumen es proteínas a través de la sangre. Entonces, si tenemos una parasitosis, ¿sí? No sé si les ha tocado observar más con los animales que más convivimos, ¿no? Que son los perros. Se ve más en los perros que en los gatos. Pero cuando llegan a tener parasitosis, ¿cómo se ven los perros? Bueno, yo me ha tocado ver algunos flacos y otros están como panzones. Ajá. ¿Y por qué cree que estén panzones? A veces no es porque estén bien alimentados, sino por lo mismo que usted dice, que tienen parásitos, o a veces cuando hacen sus Pero heces. qué, por ejemplo, si yo veo un perro panzón, ¿qué es lo que tiene adentro de esa panza? ¿Por qué se ve Es así? agua. Es agua, ¿no? Es edema, es ascitis. Y algunos pensamos que son parásitos, ¿no? No, los parásitos ocasionan desnutrición y esa desnutrición baja la cantidad de albúmina y nos ocasiona edema. Ahora, ¿a quién le tenemos que mandar una elevada irrigación para solventar este problema de una baja de albúmina? Pues al órgano que produce la albúmina, ¿no? Que es el hígado. Y entonces incrementamos la irrigación hacia el hígado y incrementamos el edema en esa zona, ¿no? Que es la cavidad abdominal. Y entonces un perrito que tiene una parasitosis
y que lo vemos panzón, no es que esté lleno de parásitos ese abdomen, sino que está lleno de agua. Y a veces nosotros damos un desparasitante y queremos que esa panza que tiene se quite al otro día. Es un problema, el problema de que tenga el abdomen distendido y que tenga agua, que tenga citis, no es un problema que se vaya a arreglar, ¿sí?, de un día para otro, sino que va a tener que producir albúmina, producir una buena cantidad de albúmina para que ese edema, esa citis, se empiece a disminuir. ¿Qué pasa si ese individuo consume buena cantidad de alimento, tiene buena disposición, pero tiene alergia alimenticia? Generalmente la alergia la vamos a ver como diarreas, ¿no? Acaba de comer y luego tiene diarrea. ¿Sí? Eso también lo va a llevar a una pérdida de los nutrientes, a una desnutrición. También tenemos otros problemas que se llaman síndrome de mala digestión. El síndrome de mala digestión se presenta en algunos animales como una deficiente producción exócrina del páncreas. El tener una deficiente producción exócrina de esos zimógenos que se producen en el páncreas para llevar a cabo la digestión, no se llegan a romper esos enlaces para que se puedan absorber esos nutrientes, principalmente proteínas, y entonces no tenemos insumos, ¿sí?, para producir la albúmina. Otro problema eso es síndrome de mala digestión. Tenemos el síndrome de mala absorción. En animalitos que han sufrido o han tenido alguna enfermedad digestiva grave, ¿sí?, en el intestino se forman cicatrices, como ya hemos visto que a veces los tejidos no se regeneran, sino que cambia el tipo de tejido. Entonces, en animales que han presentado problemas digestivos en la parte de la absorción, ¿sí?, en donde el intestino delgado tiene que absorber y han tenido problemas digestivos graves, se forman pequeñas lesiones que impiden una buena absorción de nutrientes. ¿Sí? Y si no hay buena absorción de nutrientes, pues el hígado no puede producir esa albúmina. Y la albúmina también se puede llegar a perder. ¿Sí? Se puede llegar a perder principalmente cuando hay insuficiencia renal. La insuficiencia renal o los riñones tienen tres funciones básicas, ¿no? La filtración, reabsorción y secreción. Cuando hay insuficiencia renal está aumentada principalmente la filtración porque están afectados los glomérulos. Y cuando está afectada la filtración, ¿sí?, se escapan proteínas, principalmente la albúmina, ¿no?, que es la que, si el riñón filtra sangre, la principal proteína que se va a escapar a través del riñón, ¿sí?, cuando está dañado, va a ser la albúmina. Y esa albúmina la vamos a estar perdiendo a través de la orina. Bueno, entonces, esas son algunas causas o ejemplos de cómo es que se puede llegar a producir edema. ¿Sí? Y son las tres principales, pues, orígenes de ese edema, ¿no?
aumento en la presión hidrostática, disminución en la presión coloidosmótica y obstrucción de la circulación linfática. Aunque en el libro de patología del doctor Trigo, ¿sí?, se menciona también retención de sodio y agua. ¿Sí? Normalmente el sodio es un electrolito que va a llegar a absorber agua. Entonces, si hay una retención de sodio, pues generalmente consigo va a haber una retención de agua. Y esto puede pasar a nivel renal. El que regula o uno de los órganos que nos ayuda a regular la cantidad de sodio en el organismo y que está sacando continuamente sodio es el riñón. Entonces, cuando hay insuficiencia renal, a veces ese sodio no se puede sacar, no se puede regular, ¿sí? Y va a haber un incremento en la cantidad de agua, ¿no?, en el organismo. Lo que nos lleva, pero esto, si se fijan, nos lleva a un aumento en la presión hidrostática. ¿Sí? La retención de sodio nos lleva a un aumento en la presión hidrostática porque se acumula agua. Y otra situación que nos puede llevar o causas de edema, ¿sí?, es permeabilidad capilar aumentada. Si nosotros aumentamos la permeabilidad capilar, pues obviamente se va a salir agua hacia el espacio intersticial. ¿Sí? Si se incrementa la permeabilidad. ¿Alguna causa que puede incrementar la permeabilidad? Generalmente es la fiebre. Si nosotros elevamos, por ejemplo, la temperatura de un organismo, se incrementa la permeabilidad. Y eso nos puede llevar a edema en algunos tejidos u órganos. Entonces, si un individuo tiene fiebre y aumenta el metabolismo de algún órgano durante ese proceso de fiebre, ese órgano le va a dar edema. Ahora, generalmente, cuando se habla de edema, se ocupa el prefijo hidro, ¿sí?, para referirse al agua. Entonces, dependiendo dónde se acumule o dónde se presente esa acumulación excesiva de agua, ¿sí?, le vamos a dar después el nombre del tejido u órgano, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos al hidroperitoneo, al hidrotórax, hidropericardio, hidrocele o hidrocéfalo. ¿Sí? Y hay otros términos que no llevan también el prefijo hidro, como el anasarca, que es un edema subcutáneo generalizado. Y el edema también puede llegar a ser, por ejemplo, aquí tenemos edema en algún tejido. Por ejemplo, también hablamos de edema pulmonar, que también es un tejido, y es edema en el espacio intersticial, ¿no? En el espacio intersticial. Y entonces el otro lugar donde se puede producir el
el edema es en las cavidades. Y a las cavidades, también se les conoce como terceros espacios. Y en algunas ocasiones, pues también se ocupa, o se menciona la palabra edema, ¿no? Edema como tal. Una situación, por ejemplo, ya vimos que están involucrados mucho el hígado, ¿sí? En la cuestión del edema, porque produce la albúmina, y el sistema renal, ¿no? Los riñones. Y van a tener signos diferentes cuando suceden los riñones estos edemas y cuando sucedan en el hígado. Nosotros lo vamos a poder percibir diferente. Por ejemplo, en el riñón, generalmente, pues si hay se eleva la presión hidrostática, ¿sí? Y por consiguiente, vamos a tener edema, pero en las zonas bajas. ¿Sí? En cambio, cuando es en el hígado, esto es, la presión hidrostática sube, ¿no? Generalmente. Y cuando nos referimos al hígado, la presión coloidosmótica baja. ¿Sí? Esto nos causa un edema por pérdida de proteínas en el sistema vascular, ¿sí? Que ya sabemos que es la albúmina. Y nos va a causar ese edema en los terceros espacios. ¿Sí? En este caso, pues es la cavidad abdominal. Y así es como nosotros vamos a percibir los diferentes tipos de edema, ¿no? Dependiendo de los órganos o tejidos que estén involucrados. No. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las hemorragias. Primero, una hemorragia pues es la salida de sangre de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos sistemas homeostáticos, ¿no? Sistemas que nos van a ayudar, ¿sí? Sistemas fisiológicos que nos van a ayudar para evitar una hemorragia. Sistemas homeostáticos para evitar una hemorragia.
nos van a permitir estar en homeostasis, ¿no? Y que esa sangre no se salga de los vasos sanguíneos. Estos sistemas deben de estar muy bien coordinados para evitar las hemorragias, ¿no? Y entonces tenemos uno de los primeros que se presenta cuando hay un daño en un vaso sanguíneo, es la vasoconstricción. El primer reflejo que va a tener un vaso cuando llega a tener una rotura, ¿sí? Va a ser la vasoconstricción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se va a hacer pequeño para evitar o disminuir la luz de ese vaso sanguíneo, ¿no? Ese es un reflejo axonal a través del sistema nervioso de ese vaso. También tenemos a las plaquetas, ¿no? Y las plaquetas son restos celulares provenientes de una célula que se fracciona, que es el megacariocito, y que estas plaquetas nos van a ayudar, ¿sí?, a detener o a reparar, ¿sí?, ese daño que se produjo en el vaso sanguíneo. Se van a adherir a ese vaso sanguíneo roto para evitar la hemorragia. Y también tenemos la cascada de la coagulación. Y la cascada de la coagulación es un conjunto de elementos que se encuentran en la sangre, los cuales necesitan una activación y se activan a través de que se lleve a cabo una rotura, principalmente de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y entonces estos elementos de la cascada de la coagulación se activan y nos van a ayudar a, junto con los elementos sanguíneos, principalmente los eritrocitos, formar una red, ¿sí?, de fibrina. Y esta red de fibrina nos va a ayudar a evitar esta hemorragia. Entonces, estos tres eventos homeostáticos para evitar las hemorragias, pues se deben de coordinar bien para que siempre puedan llegar a resolver el problema de las hemorragias. Y entonces se produce algo que conocemos como la hemostasia, ¿no? La hemostasia es evitar la salida de la sangre, ¿sí? Y si tenemos estos elementos que están involucrados, es una hemostasia fisiológica. ¿Sí? Nuestro cuerpo está capacitado para evitar la salida de sangre de los vasos sanguíneos a través de estos que son eventos homeostáticos que van a producir una hemostasia. Pero también, por ejemplo, nosotros en medicina tenemos una hemostasia que es no fisiológica, ¿no? Esa hemostasia no fisiológica, a ver, ¿cómo la podemos llegar a realizar?
Por ejemplo, ¿qué hacen si ustedes se cortan? ¿Qué es lo primero que hacen? Aplicar presión. Presión. A partir de la presión, ustedes hacen una hemostasia no fisiológica, ¿no? Presión, exactamente. A través de la presión de esa lesión evitamos la sangre, ayudamos, ¿no? Con esa presión vamos a ayudar a esta hemostasia fisiológica. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Como médicos, por ejemplo, tenemos pinzas, ¿no? Vamos a pinzar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay una pincita ahí que se llama pinza hemostática? Entonces se puede llegar a pinzar. ¿Qué otra cosa podemos hacer como médicos? Suturar. Suturar, exactamente. Suturar, también podemos hacer una sutura. Suturar el vaso sanguíneo para que no sangre. ¿Sí? Entonces, esos son métodos que nosotros tenemos para poder ayudar a la hemostasia, ¿no? Ahora, ¿cuándo se produce una lesión a un vaso sanguíneo? Por ejemplo, nosotros normalmente tenemos actividades, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicio, comer, sentarse, caminar, todas esas actividades. Dentro de esas actividades, ¿cuándo se puede llegar a romper un vaso sanguíneo o un capilar? Cuando nos cortamos, profe. No. Ya cuando te cortas ya es ya no es algo tan natural, ¿no? Entonces nosotros si hacemos ejercicio, si comemos, si nos sentamos en algún lugar, si recargamos por mucho tiempo o el brazo en algún lugar y todo, siempre va a haber lesiones en los capilares y vasos sanguíneos. ¿Sí? No estamos hablando de los grandes vasos, ¿no? Eso sí ya es más, no pasa, pero en los capilares siempre se están rompiendo capilares. Si alguien te saluda fuerte, te rompe capilares. Si alguien te da una palmada en el hombro, rompe capilares. Entonces, ¿por qué no estamos sangrando? ¿Por qué no sangramos? Si siempre hay rotura de capilares. Si nosotros, por ejemplo, estamos masticando algo, la fricción del alimento a la hora de masticar rompe capilares. ¿Pero por qué no sangramos? Porque tenemos es tan eficiente la hemostasia fisiológica que evita que nosotros estemos sangrando. ¿Sí? Entonces, pequeñas alteraciones, principalmente en las plaquetas o en la cascada de la coagulación, lleva a grandes consecuencias, ¿no? En cuestión de hemorragias, si nosotros estamos hablando de hemorragias. ¿Sale? Nosotros tenemos unas clasificaciones. Hay diferentes tipos de clasificaciones para las hemorragias. Primero, las hemorragias se pueden clasificar de acuerdo a su patogenia. Patogenia es el origen de esa hemorragia. Y tenemos dos tipos, por diapedesis y por rexis.
Por rexis, rexis significa rotura. Rotura. ¿Sí? Y diapedesis, ¿sí? Es elevada permeabilidad. Entonces, cuando uno se corta, así como decía su compañera hace ratito, ¿cómo podemos decir que es esa hemorragia? Por diapedesis o por rexis. Rexis. Por rexis, ¿no? Porque hay rotura de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en la menstruación de las mujeres es una hemorragia por diapedesis o por rexis. En el útero crece el epitelio, ¿sí? Si nosotros vemos cómo está el epitelio conforme va pasando el tiempo va creciendo, ¿sí? Aquí están las células que son células epiteliales, todas son células epiteliales del endometrio que crecen, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Y entonces, si no se da la fertilización aquí en este punto, ese endometrio, ¿sí? Empieza a destruirse, ¿sí? Pero para que se nutran estas células, nosotros tenemos que tener una buena irrigación. Entonces, ¿qué le pasa a esos vasos sanguíneos cuando se empieza a destruir estas células de aquí? ¿Qué le pasa a los vasos sanguíneos? ¿Sí? Tenemos los vasos sanguíneos, están así. Se rompen, ¿no? Se rompen esos vasos sanguíneos. Entonces hay una rotura de los vasos sanguíneos. Y entonces la hemorragia que se presenta en la menstruación generalmente es una hemorragia por rexis. Ahora, ¿alguien de aquí le ha dado dengue? ¿A nadie le ha dado dengue? A ver, a David dice que le dio dengue. A mí igual, pero cuando estaba demasiado niño ni siquiera me acuerdo. Bueno, pero han oído hablar del dengue. ¿Sí? Y dicen que hay dos tipos, ¿no? Ahora, el dengue solamente hay uno. Nada más hay un tipo de dengue. Ahora, los signos clínicos del dengue es donde son diferentes, ¿no? Hay un dengue hay un individuo que va a tener signos clínicos de hemorragia y hay otros que no. Pues por eso es que se le clasifica en dos, pero realmente es un mismo agente patógeno, es el mismo. Ahora, ¿por qué a algunos les da el dengue hemorrágico y a otros no?
Exactamente, David, pero ¿por qué crees que sucede eso? Vamos a ponerlo así. Dengue. Nosotros cuando nos da dengue tenemos una respuesta inmune, ¿no? Una respuesta inmune. El dengue mata células, la respuesta inmune, ¿sí?, contribuye a un proceso inflamatorio. Y dentro del proceso inflamatorio tenemos los signos cardinales de la inflamación, y uno de ellos es calor, ¿no? Y si sucede calor en todo el cuerpo, ¿cómo lo nombramos? Fiebre, que es una respuesta del organismo hacia agentes patógenos, ¿no? Y algunos agentes patógenos no resisten esas elevadas temperaturas. Entonces, la fiebre nos ayuda con muchos agentes patógenos, pero a veces la fiebre también puede llegar, si perdura y si es mucha la fiebre, dependiendo de los grados centígrados que suba, puede también ocasionar problemas. Y uno de esos es hemorragias. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el responsable de que se presente el dengue hemorrágico? El responsable de que se presente el dengue hemorrágico es la respuesta inflamatoria del individuo. ¿Sí? Si el individuo responde, ¿sí?, tiene una respuesta exagerada hacia ese proceso de enfermedad, con una respuesta inflamatoria exagerada, pues se le puede llegar a producir hemorragias. ¿Sí? Ahora, esa respuesta exagerada, ¿sí? ¿Cómo dijo que la fiebre causaba la hemorragia? La fiebre. Ajá, ¿por qué? Ahí se me pasó. Porque la fiebre, si nosotros tenemos una célula y nosotros la sometemos a calor, ¿qué le va a pasar a esta membrana celular? Si es de fosfolípidos. Si nosotros la viéramos en una microfotografía, está así, ¿no? Tiene los fosfolípidos. ¿Qué le pasa a esos fosfolípidos si los sometemos a calor? Se van a empezar a separar. ¿Sí? Y por aquí, estos espacios se hacen más grandes. Entonces, ¿qué le pasa a las células y a los tejidos si los sometemos a calor? Se eleva la permeabilidad. Ahora tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Un vaso sanguíneo en donde va a fluir la sangre, o está fluyendo la sangre. ¿Qué pasa si a este vaso sanguíneo yo le incremento la permeabilidad de sus paredes?
va a haber cierta cantidad de sangre que salga de ese vaso sanguíneo. Por eso es que el dengue, la erliquiosis, ¿cuál más? El chikungunya y todas esas que son enfermedades que estimulan mucho, muy antigénicas y que estimulan mucho el proceso inmune y que ocasionan fiebre a través del proceso inflamatorio, ¿sí? Pueden llegar en algún momento a ocasionar hemorragias, ¿no? ¿Cómo se llama una hemorragia por elevada permeabilidad? Como dijimos, diapedesis. Una hemorragia por diapedesis. Entonces, la fiebre puede llevarnos a una hemorragia por diapedesis. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un vaso sanguíneo normalmente de ese tamaño y de repente, ¿sí? Aquí viene la circulación sanguínea y de repente el órgano que está acá necesita más irrigación y yo a este vaso sanguíneo lo hago grande? ¿Qué le va a pasar a las paredes de ese vaso sanguíneo? Va a aumentar su permeabilidad y puede haber una hemorragia por diapedesis. Por ejemplo, ustedes se han visto que las perras sangran, ¿no? Durante el celo. ¿Por qué sangran las perras durante el celo? ¿Por qué tienen hemorragia? Ni idea, no tienen ni idea de qué pasa. Bueno, cuando una perrita está en celo, una hormona que se llama estrógenos, ¿sí? Se incrementa. Y esos estrógenos elevan la irrigación. Elevan la irrigación de los órganos sexuales. ¿Sí? Uno de estos es el útero, principalmente el útero, para capacitarlo y la hembra pueda llegar a fecundar un óvulo, ¿no? Entonces aumenta la irrigación en el útero. Si yo aumento la irrigación en el útero, ¿sí? ¿Sí? Si esos vasos sanguíneos que están en el útero, yo los aumento de tamaño, llega mucho mayor cantidad de sangre al útero, se va a aumentar, ¿sí? La presión sanguínea, ¿sí? Y si aumento la presión sanguínea, llegan más nutrientes para que el útero empiece a crecer,
se eleva el metabolismo. Y si se eleva el metabolismo, se eleva la temperatura de la zona. Se eleva la temperatura de ese órgano. Y entonces lo primero es el útero, pero también los órganos sexuales, ¿no? Y entonces lo que nosotros vamos a ver en los órganos sexuales de las perritas es que lo primero es que hay a partir de esa congestión que tienen, existe edema. ¿Sí? Edema, lo que nosotros podemos llegar a percibir es un edema vulvar. Edema vulvar. Y aparte hay una hemorragia. La hemorragia se produce porque estos elementos son claves para que se eleve la permeabilidad. Sí, ya dijimos que el calor y la elevada irrigación pueden elevar la permeabilidad. Si se eleva la permeabilidad, nosotros vamos a tener una hemorragia. Ahora, esa hemorragia, ¿por qué se produjo? Si nosotros ¿cuál es la clasificación de esa hemorragia de acuerdo a su patogenia? Diapedesis. Por diapedesis, así es. Entonces, es lo mismo este tipo de hemorragia que la menstruación que veíamos hace rato. No. No. ¿No? La menstruación es por rexis, ¿no? Entonces, las perritas menstruan, así como a veces lo comenta mucha gente. ¿Sí o no? No. Son dos eventos totalmente diferentes, ¿no? Uno ocurre por diapedesis y a inicio del estro, ¿sí? Y otro ocurre por rexis a final del estro. Uno es al inicio y otro es al final. Entonces son dos eventos fisiológicos en dos especies que son totalmente diferentes. Sí, bueno, entonces eso es lo que tenemos de las hemorragias a través de su patogenia, ¿no? Si nosotros la clasificamos de acuerdo a su patogenia, tenemos hemorragias por rexis y hemorragias por diapedesis. También las hemorragias se clasifican de acuerdo al lugar y se ocupa generalmente el prefijo hemo. Y eso también ya lo habíamos llegado a utilizar en algunos momentos. Por ejemplo, tenemos hemotórax, ¿no? Hemoperitoneo, hemopericardio, hemoptisis, hematemesis. Y hay algunos que utilizan unos nombres específicos para ese tipo de hemorragia, ¿no? Por ejemplo, melena o epistasis. ¿Sí? Entonces, no necesariamente se tienen que agregar el prefijo hemo, ¿sí? Sino que hay unas palabras que ya te indican o que significan hemorragia en algún tejido u órgano. Otra forma de clasificar a las hemorragias es de acuerdo a la magnitud de la hemorragia. ¿Sí?
qué tamaño tiene esa hemorragia. Y entonces tenemos 4 clasificaciones, 4 formas de acuerdo a la magnitud. Una que son las petequias. Las petequias son pequeñas hemorragias que se dice que son del tamaño de la cabeza de un alfiler y son así como puntitos, entonces nada más, en un tejido u órgano. ¿Sí? Esas son las petequias. La equimosis es la unión de varias petequias, entonces son pequeñas manchas, ¿sí? Que sobrepasan lo que es la cabeza de un alfiler, pero son pequeñas manchitas. En donde están unidas más de 2 petequias. Esas son las equimosis. Las sufusiones son como si fueran, se les nombra así como si fueran brochazos de pintura, ¿no? Principalmente las sufusiones las vamos a ver en los tejidos fibroelásticos que forman las adventicias y que van a proteger a las cavidades. Y lo vamos a ver así, como si fueran brochazos de pintura. Por ejemplo, hay unas sufusiones que se presentan en, en las muertes agónicas, principalmente en la cavidad torácica, ¿sí? Cuando los animales sufren mucho para llegarse, cuando se sacrifican, sufren un sacrificio prolongado y generalmente se forman sufusiones. Y el otro caso que tenemos, o el otro nombre que tenemos para cuando ya tenemos una salida de un vaso, una salida de sangre, ¿sí? Y que es muy notoria y que puede quedarse en el tejido intersticial o salir del cuerpo, ¿sí? Y formar una coagulación fuera del cuerpo, es lo que conocemos como un hematoma, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si llega alguien a cortar, ¿sí? Sale sangre y queda aquí, ¿no? La sangre. Ese es un ejemplo de un hematoma, pero un hematoma también, por ejemplo, pues a lo mejor a las mujeres a veces les pasa mucho que las agarran del brazo, las aprietan mucho y se les forma aquí un hematoma. ¿Sí? O a algunas personas les llega a pasar por la fragilidad capilar. ¿Sí? Entonces, no necesariamente un hematoma tiene que salir del cuerpo, sino que puede estar en ese órgano y quedarse ahí, pero que sea una salida grande, ¿no? De que nosotros lo alcancemos a notar fácilmente. Ahora, si nosotros esta clasificación de hemorragia en cuestión de la magnitud, en cuestión del tamaño, la comparamos con las hemorragias de acuerdo a su patogenia, por ejemplo, qué tipo de hemorragia o de hemorragia se presentan en cuestión de magnitud cuando existe hemorragia por diapedesis. Si nosotros tenemos hemorragias por diapedesis, ¿cómo la vamos a observar de acuerdo a su magnitud? Principalmente.
Bueno, ¿tienen dudas de lo que hemos visto? En eso, profe, que acaba de preguntar, es que, o sea, obviamente yo me imagino que por lo del diapedesis, o sea, como sale una gran cantidad de sangre, se podría clasificar en hematoma, pero no sé si se clasifica por la cantidad de agua de sangre que sale, perdón, o por ejemplo, si se tomaría en cuenta pues la dilatación de los vasos sanguíneos, o sea, si qué tanto se dilata o cómo, o sea, no entiendo esa parte. ¿Cómo es que se clasifica, por ejemplo? De los ejemplos que nosotros vimos o que les puse ahí, ¿sí? Dice que cuando llega mucha sangre va a salir más sangre de lo normal, ¿no? Va a haber una hemorragia grave. Cuando hay un paciente de los ejemplos que vimos, un individuo que tiene dengue, ¿tiene hemorragias así masivas, graves? ¿O es poco a poco la hemorragia? En el caso del dengue no sería poco a poco. Ajá, así es. Sí, porque es por elevada permeabilidad. O sea, el vaso sanguíneo no está roto. Ahora, ¿qué pasa si yo corto a un individuo? ¿Cuál va a sangrar más? ¿El que tiene fiebre o el que está cortado? El que está cortado. Así es. Entonces, si hay una rotura, sí, de acuerdo a las clasificaciones que vimos nosotros, o una hemorragia por rexis, sí, la salida de sangre es mayor, ¿no? Que por diapedesis. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, cuando hay rotura, la hemorragia es mucha. Y cuando es por diapedesis, la hemorragia es lenta. Pero a ver, ahora, ¿cuál dura más? Si usted se corta, ¿sí? Pues rápidamente se va a presionar, ¿no? ¿Sí? Y le va a ayudar a ese proceso hemostático, ¿no? Ahora, ¿cómo detiene la hemorragia por diapedesis? No puede presionar. Pues, ¿cómo le ayuda al organismo? Entonces, en cuestión de tiempo, ¿cuál duraría más? Diapedesis. Por la diapedesis. Y entonces, si nosotros, va a depender del tipo de hemorragia, ¿no? Pero si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, entonces una hemorragia por diapedesis es más difícil de controlar que una hemorragia por rexis. ¿Sí? Va a depender del tamaño de los vasos sanguíneos. Y entonces una hemorragia generalmente por diapedesis es lenta, ¿sí? Va a ser lenta, pero puede llegar a ser más crónica. Y una hemorragia por rexis es rápida, ¿sí? Y su resolución también va a ser rápida, va a ser aguda. Entonces lo que veíamos nosotros es que entonces una hemorragia por diapedesis generalmente nosotros la vamos a poder observar en un tejido o órgano como una petequia o equimosis. Y una hemorragia por rexis la vamos a observar como una hemorragia, de acuerdo a su magnitud, por como un hematoma o como una sufusión.
¿Sale? O sea que en el caso de lo que nos mencionó de la diapedesis de las perras en celo, por ejemplo, sería igual por petequias o por equimosis. ¿Así se vería? No, acuérdense que no en todos los casos es igual, Ok. ¿sí? No en todos los casos es igual, pero generalmente así es como pasa. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un individuo, ahí en el caso de la perra es por diapedesis, pero sí nosotros sí vamos a ver hematomas, ¿no? ¿Por qué? Porque es elevada la cantidad de sangre que va a llegar a los órganos sexuales de la hembra. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos llegar a ver el útero, vamos a ver que el útero también tiene petequias, tiene equimosis y tiene hematomas. Ahora, si un individuo, por ejemplo, tiene fiebre, ¿sí? Por periodos prolongados, que es lo que causa el dengue, y si nosotros le vemos las mucosas, las vamos a ver con hemorragias, principalmente hemorragias petequiales y equimóticas, ¿sí? En las encías, ahí se lo vamos a notar. Y esas generalmente es porque se elevó la permeabilidad de esas mucosas. Eso es lo que nosotros observamos, pero no quiere decir que sea el único lugar donde se estén originando este tipo de hemorragias. Por eso es que yo les mencionaba que las hemorragias por diapedesis generalmente, ¿sí? De acuerdo a su magnitud, son petequias y equimosis. Generalmente, pero no siempre. Acuérdense que en biología no hay nada completamente cierto ni falso, ¿no? A veces hay cosas que se salen de esas clasificaciones que hacemos. Bueno, ¿dudas que tengan? Por mi parte, de momento no, profe. Por la mía tampoco, profe. En lo particular me gustó la clase. Bueno, también, a ver, Israel, no sé si lo dice, también ocurre una vasoconstricción en una hemorragia por diapedesis. Sí, acuérdense que todos los eventos hemostáticos ocurren cuando hay cualquier tipo de hemorragia, ¿sí? Pero a veces los mediadores químicos para que ocurra la vasoconstricción, ¿sí? No son lo suficientes y a veces están más aumentados los mediadores que hacen que haya una vasodilatación. Sí, después lo vamos a ver mejor cuáles son los mediadores químicos que van a influir en que un vaso sanguíneo sea pequeño o sea grande, ¿no? Ya dijimos que una parte es el sistema nervioso, pero hay mediadores químicos locales y sistémicos que influyen en que haya vasoconstricción o vasodilatación. Y entonces el organismo al encontrar una hemorragia, pues puede llegar a querer hacer vasoconstricción para evitarla, pero los mediadores químicos que hacen la vasodilatación son mayores. Como en el caso de los estrógenos en la perra, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No?
Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Muchas Nos gracias, vemos, profe. profe. Nos Gracias. vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Pero, profe, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.